Dale, Juan, dale. Muy buenas tardes, estamos una semana más en El Arte de Preguntar. Hoy tenemos de invitada a Nieves, que es una amiga que conocí en Santiago cuando estuve de Seaway, que he hablado largo y tendido sobre muchos temas de los que trataremos hoy en día. Y bueno, y para empezar, pues, ¿qué tal? ¿Cómo os ha ido la semana a ambos? ¿Qué tal tú, Nieves? ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Te ha ido bien? ¿Verdad? Bueno, encantada de estar aquí. Pues la semana, pues muy sin más, la verdad, como todas las semanas. Últimamente, pues preocupada con cosas del máster y poco más. Pero bueno, estamos a miércoles, todavía puede A mejorar. ver. ¿Y Por tú, Adri, supuesto. cómo te ha ido? Pues todo lo contrario que Nieves, yo debería estar más preocupado por las cosas, por las cosas de la universidad, que parece que no, pero sigo yendo a la universidad. A veces se me olvida, pero bueno, ahí están los artículos sin escribir. Estoy yendo a trabajar, que no es poco. Hago como que trabajo, pero todo bastante guay, así que realmente una semana así asquerosa por cómo está el tiempo, tío. Yo necesito que haga sol, porque la primavera, a ver, que lo prefiero no salir de casa porque yo me muero de la alergia, entre polvo, ácaros, la alternaria, que es un hongo de los cojones que suelta sus esporitas y me vienen volando, y yo pues, con esto la mascarilla en teoría se lleva mejor, pero la lluvia no me gusta. Me gusta el olor a la lluvia, pero no me gusta lo que trae la lluvia, tío, entonces... Pero guay, en general muy bien. ¿Tú qué tal, Juan? Nada, yo bien, peleándome con el TFG, pero sigo ganando poco Sigue a poco. ganando. Y bueno, Eso es motivo. os preguntaréis, pues ¿quién es Nieves? Hombre, Nieves, pues como he dicho antes, es una amiga que conocí en Santiago y me parece muy interesante porque ella estudia filología y filosofía. Entonces, ¿qué te llevó a estudiar esas dos carreras a la vez? Bueno, yo iba para ingeniera, siempre lo tengo que decir, iba a estudiar ingeniería mecánica y nada, a Toma. un par de meses, 3 meses de selectividad, de repente hice como clic y me dije, ¿por qué? Si a mí lo que más me... O sea, como que siempre me había gustado mucho lengua sobre todo, luego fui descubriendo ya que me gustaba más la literatura, pero en principio era sobre todo lengua. Pero nunca me lo había planteado como para estudiar la carrera porque, no sé, como que de letras parecía que solo me gustaba eso y de ciencias me gustaba como más asignaturas. Entonces, sin más, de repente pues me di cuenta y decidí estudiar filología hispánica. No sopesé pros y contras, o sea, me di cuenta y ya está, y dije, pues, de cabeza. De locuras, ¿no? Y cuando o sea, hice primero y cuando estaba como a mitad de primero, no sé, la carrera la verdad que no me pareció una carrera difícil. Primero especialmente me pareció bastante fácil. Y entonces, pues dije, ¿por qué no puedo estudiar otra cosa? A lo mejor me da tiempo a compatibilizarlo con algo más. Y un amigo mío del instituto, Luis, hizo el bachiller también como yo, científico, tecnológico, y se metió en filosofía, y entonces, bueno, pues yo más o menos veía lo que me contaba que hacían y tal, y me empezó a interesar, ¿no? No había interesado antes la filosofía, por lo menos tal y como está planteada en el instituto no me había interesado, y entonces, pues nada, empecé filosofía y acabé ya filología hispánica, pero filosofía todavía no, o sea, fui haciéndolas a la vez, pero no. Digamos que si un curso son 10 asignaturas de filología, pues yo hacía 10 de filología y de filosofía pues 4 o 5 y ahí voy. Sí, Y ahora estoy que con te el... vas, sí, que te lo vas tomando con calma filosofía, ¿no? A ver, Te lo estás tomando con se lo toma filosofía. con filosofía, pero yo ahora tengo una pregunta. Es que no me dan los números, entonces, a no ser que tengas un año más que yo, o sea, si estás haciendo No, no. está haciendo el TFM, o sea, ha hecho dos... Tienes mi edad, tienes mi edad. Yo soy de 98. Tienes un año menos que yo, y has hecho dos carreras. y No, el... porque pero una carrera no está acabada, ni mucho menos. Ah, bueno, Acabé vale. una. Ah, vale, cierto, No, cierto, no, no, cierto. no. Has hecho como este señor de aquí, has hecho como Juan, vale, ahora tiene sentido. Bueno, no, ella Ella empezó empezó antes, claro. antes, claro, Claro, yo pero empecé sí, es más o menos el caso. desde segundo de Hostia. filología hispánica, empecé filosofía. Y ahora acabé filología hispánica en el año que me tocaba, de 4 años, y empecé este año el máster. ¿En qué? Se llama Estudios de la Literatura y la Cultura, es un máster como bueno, teóricamente es de teoría de la literatura, pero tampoco es que demos mucho de teoría de la literatura, sobre todo sí, estudios así culturales un poco en general.
Oye, pues suena bastante molón, ¿eh? Oye, mis ¿Y qué dices. es lo que más ves interesante en filología y en filosofía? O sea, ¿qué dos cosas son las que ves más interesantes a la hora de estar estudiando la carrera? Hombre, a mí de filología empecé como más interesada en lengua, en lingüística y así, pero según lo fui estudiando como que me empezó a gustar más la literatura. A lo mejor tal y como está planteada en el instituto, la literatura es un poco chaparte listas de autores y no tiene mucho interés. Tal cual. Sin embargo, cuando ya vas aprendiendo más y tal y como está planteada la carrera, pues no sé, da más juego a hacer un análisis de un personaje, no sé, da más de sí. Y en concreto a mí lo que más me gustó fue la teoría de la literatura, que está bastante vinculada con la filosofía porque es como estética de la literatura, ¿no? Cómo funciona la literatura. Y teorías, pues normalmente las teorías de la literatura están desarrolladas por filósofos, pues sobre el significado, sobre la recepción, en fin. Fue lo que más me interesó, hice el TFG sobre eso y me metí en este máster pensando que iba a tener más de teoría de la literatura de lo que tiene. Pero bueno, no está mal, no está mal. Y luego de filosofía, lo que más me interesa, pues diría que la filosofía política y moral, bioética, por ejemplo, me interesa bastante. Buah. Esa parte. Y lo que menos de filosofía, yo creo, la parte de filosofía del lenguaje, lógica y tal, porque no se parece en nada a la lingüística y yo me gusta más la lingüística, me convence más, ¿no? La filosofía del lenguaje me parece un poco rocambolesca además y no me gusta mucho. ¿Qué es Pero bueno. filosofía del lenguaje? Yo es que, madre mía, estoy fuerísima, ¿eh? O sea, vais a hablar cosas que no voy a enterarme una mierda. ¿Qué es filosofía del lenguaje? Así por poner un ejemplo de todos los que has dicho. Yo tampoco tengo mucha idea, ¿eh? O sea, estamos aquí un poco... Intentan explicar el funcionamiento del lenguaje, lo que pasa que a ver cómo, o sea, desde la pragmática, que es dentro de la filología, para mí es más, o sea, las explicaciones que se dan a los procesos lingüísticos son más realistas. Y desde la filosofía del lenguaje está más vinculado con la lógica y muchas veces se estudian pues simplemente desde el punto de vista estrictamente lógico, como si el lenguaje funcionase como un código matemático y no funciona así. Entonces hay cosas que pueden ser interesantes, pero realmente yo estudiar el diálogo entre diferentes filósofos sobre cosas que después desde la pragmática ves que no tienen ni pies ni cabeza, pues al final además son difíciles de entender porque empiezan cada uno con sus argumentos y no sé, se vuelve todo un poco oscuro y a mí no me interesa. Y de hecho los filósofos del lenguaje que más se pueden acercar a lo que yo considero más convincente, más sí, verosímil, realmente se alejan bastante de la filosofía del lenguaje y se van hacia la pragmática. O sea que, bueno, a mí no me gusta mucho, la verdad. Pero bueno, Dios hay que mío. estudiar. No queda Un poco, ¿no? Qué remedio. Qué Eh, barbaridad. has comentado que, bueno, que en el instituto era chaparse autores, básicamente, ¿no? Cuando hablábamos de literatura y filosofía. Em, ¿Cómo crees que debería ser, o sea, cuál crees que es el fallo que hay y cómo crees que, y si crees que debería ser más relevante, por ejemplo, pues eso, los estudios literarios y la filosofía? O sea, en la no sé secundaria. si me he explicado bien la pregunta, pero va un poco por Yo te iba a cómo crees preguntar que también lo podría mismo. ser más relevante. Pero te refieres Sí. a la educación secundaria y bachiller. Sí, en educación secundaria y un poco en la sociedad, porque al final también es como que no, como que, al menos a mí la sensación que me da es como que incluso a mí me cuesta, ¿no? Un poco lo que es apreciar a lo mejor la literatura o darnos cuenta de su importancia, que está como un poco marginada o no sé cómo lo podrías ver. Si el problema reside también en la forma, bueno, supongo que el problema residirá en la forma en la que hay de enseñarlo, pero ¿cómo crees que, o sea, dónde piensas tú que puede estar ahí el fallo y por qué no se transmite bien? Se tarda, para empezar, se tarda bastante en leer, o sea, en el instituto, digamos que hasta, yo diría, bachiller, no tuve que leer obras clásicas. O sea, No. digamos que lo que estaba vinculado a autores clásicos era simplemente listas de características que
tienes que memorizar, pero que si no ves aplicadas, eso te entra por un oído y te sale por el otro. A mí, de hecho, me costaba un montón estudiar eso. Y las obras que se leen en la ESO son un poco infantilonas, no sé, a mí no sé cómo decirlo, pero no, Suelen ser simplemente novelas juveniles, suelen ser. sí. Y a lo mejor, o sea, yo creo que hay un intento de o sea, de como de fomentar la lectura utilizando ese tipo de obras, pero realmente cuando te las imponen, por mucho que sea juvenil, no creo que despierte el interés de los chavales. Y sin embargo, cuando tú estudias fenómenos literarios o sociales aplicados a una obra concreta, y normalmente las grandes obras suelen tener bastante que decir, yo es cuando empecé a disfrutar de eso, sobre todo en primero de bachiller, que era o sea, mi primero de bachiller se pareció bastante a primero de carrera en ese sentido. Y entonces, pues a lo mejor decíamos, vale, pues nos leímos, por ejemplo, si no me equivoco, fue La Celestina en primero. Dios, horrible. Pues en lugar de decir, bueno, pues hazme un resumen de La Celestina y de enterarte de introducción, nudo y desenlace y ya está, pues hacer un análisis de personajes concretos y que cada persona exponga ese personaje más a fondo y enseñar a los chavales a aplicar razonamiento crítico a una obra y ver todo lo que tiene que decir esa obra, porque muchas veces si no te lo explican bien puede resultar aburrido. Yo lo hablaba con alguna gente que me decía, yo empecé 100 años de soledad y que va, no había manera de avanzar. Y dices, vale, tú te leíste el prólogo de 100 años de la edición crítica. Si te lees el prólogo a la edición crítica donde está explicado todas las movidas super guays que hay en 100 años de soledad, cuando luego te pongas a leer la obra, vas a entender mogollón de cosas que de otra manera no. Entonces, a mí una cosa que me gusta antes de leer cualquier obra que tenga que leer para estudiar El contexto, ¿no? es buscar artículos, buscar ediciones críticas y información que me explique antes, no después, sino antes de leerla, pues todos los estudios que hay, pues filológicos, ¿no? O sea, bueno, algún estudio quiere decir. Y a raíz de ahí, cuando te pones a leer la obra, vas viendo cosas que molan un montón. Y si eso se empezase a aplicar, yo creo, desde más pequeños, evidentemente, con cierto grado de adaptación, pero hay muchas cosas que se pueden perfectamente enseñar en primero o segundo de la ESO, no necesita ser novela juvenil. Es que mi sensación es como que, así un poco con lo que has dicho, es como, aparte de que la literatura, casi siempre, por lo menos en mis libros, yo tengo ese recuerdo tanto de la ESO como de bachiller, más de la ESO que de bachiller, es como la literatura, tanto en lengua castellana como en valenciano, nos la daban, es la parte que está al final, es la parte que está al final que si tenemos tiempo nos la dan, pero y es como, o te dan digamos que antes de ese chorro de información que te dan de literatura, de ya sea una época, ya sea un autor, con sus características, es como, vale, me acabas de soltar todo esto, yo me lo aprendo, te lo ocupo en el examen, pero Sí, ya. no hacemos el acto este de pensamiento, no desarrollamos el pensamiento crítico. Yo creo que hasta Claro. bachiller a mí no me pasó esto de desarrollar el pensamiento crítico, que me decían, me ponían, que dábamos nosotros, pues era el... De hecho, creo que de los 3 autores que tenía que dar en bachiller, no di ninguno. Dábamos Miguel Hernández, ¿cómo era la muchacha esta de La Casa de los Espíritus? Isabel Es Allende. Allende, ¿no? Sí. Y luego da Celestina y alguno más. Es como un... Yo la Celestina la recuerdo, o Noches... No, es Noches de Bohemia, decir, Luces de Bohemia. Pues es como un... Vale, está guay que me expliques el esperpento, pero si no tengo ni idea de qué rodeaba ello, no puedo tener una opinión crítica o respecto a esto, que es lo que creo que lo podemos relacionar ahora. Mola mucho tú ves una película, pero si lees un poco antes, como, pues, y te preparas para más o menos qué vas a ver, en qué está influenciado, creo que es mucho más enriquecedor tanto para nosotros, que es lo que dices tú. Que a lo mejor vas leyendo esto y dices, buah, pues esto a lo mejor tiene sentido porque en la época estaba pasando esto, entonces lo ha plasmado de esta manera y por eso es cuando mola. Pero si no, me parece un torro tener que estar leyendo por leer. Y Claro. es mi problema. Sí, al final también es como que Espectacular. aprecias más como que aprecias más el mensaje también del autor, ¿no? Porque si tú ya te informas de antes y como que te lo vas preparando, consigues ver qué es lo que esconde detrás. O sea, no te llegas a quedar en la superficie. ¿Tú crees que con la filosofía puede pasar algo parecido? O sea, ¿crees que, por ejemplo, porque yo, por ejemplo, ahora sí que es como que ya me está despertando un poco de interés sobre la filosofía, ¿no? Y un poco, pues eso, leyendo y informándome de cosas. Pero
yo esta inquietud, por ejemplo, la empecé a descubrir a raíz de pues empezar a leer sobre economía, sobre sociología. O sea, no ha sido una inquietud que yo me nació, ¿sabes? O que yo tuviera de cultivada, por así decir. ¿Cómo, más o menos lo mismo, ¿no? ¿Cómo crees tú que se podría aplicar eh, la filosofía a la educación? Y si crees que eso ayudaría al fomento del pensamiento crítico. Ojito la Yo creo pregunta. que sí. El problema está en mi opinión, tal y como está planteada, sobre todo en segundo de bachiller, que es historia de la filosofía, no fomenta pensamiento crítico ninguno. Tú te sabes lo que dijo fulanito, muchas cosas no las llegas ni a entender porque están explicadas muy por encima, conceptos que no llegas a desarrollar. Y yo pienso que sobre todo en el caso de la filosofía se entrena. Tú no te puedes poner a leer cualquier filósofo sin un entrenamiento previo porque es muy probable que haya muchas cosas que no vas a entender. Y creo que si en lugar de simplemente estudiarte la historia de la filosofía tal cual, se seleccionasen, no sé, quizás el vínculo entre muchos temas y la vida real, digamos, porque yo creo que muchas cosas se estudian como al margen De la del mundo. realidad. Están Y, ahí, se estudia el concepto y dices tú, claro, y en bueno, realidad sirve muchísimo para entender lo que ocurre, ¿no? Y luego también es verdad que yo primero de bachiller, mi primero de bachiller fue un poco diferente y no tengo muy claro qué es lo que se da normalmente. Pero entonces por eso hablo más de segundo. Pero sí que hay un montón de cuestiones filosóficas que son contemporáneas, que son actuales y no se tocan. O sea, la filosofía contemporánea en el instituto prácticamente no se toca. Aspectos, yo que sé, de bioética, no sé, hay un montón de puertas que se pueden abrir y que probablemente generen mucho más interés en los chavales que no estudiarse pues yo qué sé, a San Antonio. No sé, que no digo que no los haya que estudiar, pero es que realmente te cuentas cosas. O sea, de la mayoría se te acaba olvidando y, y ni siquiera durante el aprendizaje lo aprovechas para algo, porque bueno, si se te olvida, pero te quedó ahí un pozo de espíritu crítico, pues ya está bastante bien. Pero ni siquiera porque, sin más, te lo estudias y fuera. Entonces bueno. si no recuerdo mal, en primero, por lo menos mi paso por la filosofía fue en primero de bachiller se daba un poco lo que eran conceptos, también dependiendo de tu profesor, al fin y al cabo, profesor, profesora, y cómo te lo quiera enfocar, pero yo vi todo lo que es la filosofía, diferentes conceptos, pero todo, por ejemplo, del lado de Platón, que creo que es de lo... Bueno, hablamos de los presocráticos, de Platón, y ya luego en segundo me contaron, creo que Platón y Aristóteles, por ejemplo, eran opuestos, eran diferentes escuelas, entonces luego en segundo ya fue más un poco historia de la filosofía, que dimos a Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y a Kant al final. Nada más. Pero nada más. Tenías Hostia. pinceladitas de Platón, pero es que hablábamos Sí, mucho, que luego tenías eran 3 autores un solo. librito así de finito, porque no era nada, que tiene todo lo que es su filosofía, con pues cómo tratan cada uno de los Claro, ámbitos. yo diría muchos autores, o sea, pero un montón. Lo que pasa es que la mayoría no. No te acuerdas de ellos. Siempre se acaban quedando Nietzsche, Kant, Aristóteles, Platón, Simón de Beauvoir, ¿cómo se llama el otro señor? Me he dejado otro de los grandes, pero uno de los Ortega y tantos. Gasset, Ortega y Gasset, por ejemplo. yo por ejemplo diría Ortega y Gasset. Claro, es que es como que está todo muy obsoleto, ¿no? O sea, Sí. como que estudias 3 autores y ya es como, con eso ya puedes ir tirando. No, no tienes Claro, nada o sea, más. yo no creo que haya que renunciar ni muchísimo menos a los autores clásicos, ni en filosofía, ni en literatura, ni nada. Lo que creo es que se pueden plantear de otra manera por un lado, intentar generar interés, que hay veces que no lo vas a generar y ya está, y hay que estudiar y punto. O sea, yo también en ese sentido no creo que hay que estar constantemente buscando la felicidad del alumno, no, a veces te toca y te aguantas, o sea, no pasa nada. Pero sí que por lo menos despertar un mínimo, quiero decir, yo estoy estudiando filología, o sea, estoy estudiando filología y estudié filología hispánica y en todo el instituto, exceptuando primero de bachiller, yo no tuve nunca ningún interés ni por la filosofía ni por la literatura. Y ahora es lo que más me gusta, con lo cual algo falla, ¿no? Y si yo no me llego a hacer ese clic, pues estaría ahora probablemente haciendo ingeniería, ya repitiendo seguro, porque vamos, tampoco era yo muy buena, y no hubiera conocido, o sea, si se supone que también, aparte de tener un poco de cultura general,
la etapa de secundaria te sirve para ir descubriendo qué es lo que te gusta, pues en mí, por ejemplo, no lo descubrí después. Y eso es que si ni siquiera los alumnos que potencialmente más interés pueden tener, ni siquiera en ellos logras captar ese interés, pues imagínate a los que no tienen ninguno. No sé. Sí, no, yo de hecho es que tuve más o menos el mismo caso que tú y aún así yo terminé economía y tampoco es que, bueno, estoy acabando economía y tampoco es que sea eso muy enriquecedor. O sea, ahora, por ejemplo, estoy con sociología y es un poco lo que tú has comentado. O sea, yo en la ESO también quería estudiar ingeniería y de hecho hice bachiller de ciencias Puto Juan. y mira dónde me he metido, ¿sabes? Que ya estoy, que me voy a estudiar también filosofía y yo qué sé, me tiraré por un barranco y ya veremos qué ocurre. De ahí a presidente del Pero gobierno, bueno, Juan. O sea, de ahí a presidente del universo. Siempre te lo hemos dicho, o bueno, sea, vamos a ver. es como el meme este de la cabeza, ¿no? Que se ilumina mucho. Es como empiezas queriendo estudiar ingeniería, luego te interesas por otra cosa y luego ya filosofía. Y es como que ya te estalla el cerebro. Ah, mira, tenemos aquí una Eh, pregunta en el chat. sí. Haki Paki nos pregunta, para la ESO, por ejemplo, ¿los debates te parecen una buena metodología? A mí, Sí. sí. Supongo Yo que al aire también, sí. los debates los defiendo siempre en general. Creo que además eso se entrena, no sé, o sea, me parece muy importante porque ya no solo por debatir con otra persona, ¿no? Sino el acostumbrarte a los argumentos y a pensar contra argumentos y a debatir, mismamente debatir con una noticia de un periódico. O sea, me refiero, no, evidentemente no explícitamente, pero ese entrenamiento me parece muy necesario, enseñar a los chavales, iba a decir una gilipollez. No pasa nada. No, es que iba a decir una frase, una cosa segunda. Puedes hacer referencias, puedes hacer referencias. Enseñando a los chavales a bregar con gángsters y con multinacionales. Es que según dije, enseñando a los chavales, digo, lo tengo que decir. Bueno, lo que decía, que enseñar a los chavales, por ejemplo, el tema de las falacias argumentativas me parece un punto apasionante. Y en cuanto empiezas a aprender a detectar falacias, te solucionas muchísimo la vida en debates y en argumentaciones y demás. Y eso, yo, por ejemplo, estudié los tipos de falacia en primero de bachiller en filosofía, pero realmente creo que se puede estudiar perfectamente en lengua desde primero de la ESO, o sea, poco a poco y practicando con noticias y demás. No sé si se me está, porque tengo a Juan parado, ¿se me Sí, oye? sí, 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 a ti perfecto. Es Juan, que se queda muñeco a Vale. veces. Entonces, sí, yo creo que los debates son una herramienta bastante buena y yo, por ejemplo, en cuarto de la ESO tuve una profesora, me acuerdo, interina, y hicimos algún debate. Entonces nos asignó, digamos, a unos el papel de defender una postura, a otros la otra, independientemente de que estuvieras de acuerdo o no, que también me parece interesante, ¿no? A veces tener que defender cosas Lo que que no, lo que no realmente... es lo tuyo, eso está muy guay. Y bueno, pues salíamos a la pizarra a debatir, me acuerdo que era sobre la pena de muerte. Y estuvo Qué guay, tema. enriquecedor, y que los chavales cuando están así entretenidos, o sea, como concentrados y se toman la actividad en serio, el ambiente fue bastante bueno. A veces pues, puede haber un poco de que te acaloras, gente que empieza como a discutir, a pisarse, pero eso también se practica y fuera, ¿no? Me Hombre, lo de la, parece cuando sea profundo. Claro que debates. hombre, lo de la pena de muerte es un tema que. Eso sí que da también mucho. Eso da para podcast también, ¿eh? Eso deberíamos de apuntarlo otro día. Yo tengo, de hecho, Em, una pregunta que le da una vuelta de rosca a esta, que es, ¿cómo verías de enriquecedor a nivel nosotros, la juventud, si a lo mejor, quizá en filosofía, en este tipo de asignaturas, así, ya a lo mejor, no en la ESO, pero más de cara a bachiller, ¿cómo de enriquecedor verías que se hicieran estos debates de temas polémicos actuales? Ya no simplemente porque sean polémicos, sino porque a lo mejor son necesarios que tengamos una opinión. Es un poco, a lo mejor, creo que es algo, has dicho algo muy parecido antes, pero es yo qué sé, vamos a poner, en vez de hablar de los autores, hablar de cosas que, digamos, que pueden aplicarlo a día de hoy, porque tú imagínate, a mí me apena la palabra apena, o me da vergüenza ajena, el poner vídeos de, pues, por ejemplo, política, de lo típico de Forfas, que sale a preguntar a borrachos, pero a gente de nuestra edad hablando sin tener ni puta idea. O sea, que yo sé que no todos podemos ser expertos, pero ya sea en política o te preguntan sobre la eutanasia y te dicen, ¿esa quién es?
y cosas así, la eutanasia, la pena de muerte, todas estas cosas que son tan polémicas, pero creo que no se nos educa para tener una opinión en ello. Entonces, ¿cómo verías a lo mejor tratar más eso dejando a los autores clásicos también un pelín relegados a un lado? Yo creo que lo interesante es aplicar, por ejemplo, asignar, estamos hablando de filosofía, me imagino, Sí, claro. Sí. Asignar a cada chaval o a cada grupo de chavales un autor clásico. ¿Qué opinión tendría este autor y cómo defendería este autor la eutanasia? ¿Qué pensaría este autor de tal? O sea, entonces me parece interesante integrar, porque yo creo que a los clásicos no los hay que dejar de lado y que es uno de los problemas que yo creo que se están viendo con nuevas metodologías y tal, y es que cada vez estar buscando estímulos constantes a los alumnos, no se ejercita la memoria, no hay un conocimiento del pasado, y yo eso no lo defiendo. Pero sí que creo que se puede integrar perfectamente, porque al final hay muchos temas de los que yo debato ahora con amigos o tal, y que puedes perfectamente decir, es que esto lo podría defender Platón, o esto lo podría decir Heidegger, o tal, y si tú conoces la situación, digamos, actual y te mandan la tarea de justificarla o no, o, bueno, hacer una crítica desde un autor, pues es fácil que uno seas capaz de tener una opinión más clara, no solo por el autor que te haya tocado a ti, sino al dialogar con los demás. Y por otra parte vas a conocer mucho más profundamente y vas a entender lo que de verdad quería decir ese autor, que muchas veces con la terminología filosófica no te enteras de nada. Y para eso luego está el profesor para encaminar en el caso de que alguna cosa pues, esté equivocada o lo que sea, ¿no? Me parece interesante. Qué curioso, me ha encantado. O sea, Hombre, como uno herramienta de de, la hostia, o sea, wow. yo por ejemplo, obviamente hemos hablado mucho y que bueno, que ahora va a salir. Hablabas de que al final estabas comentando, ya no me acuerdo, se me ha ido. No, Enrique, Boli, Juan. se me ha ido. Temas de actualidad, ¿no? De hoy en día que tú has debatido y que sigues debatiendo. Por ejemplo, el famoso posmodernismo, ¿no? Que es lo que yo creo que hoy en día está más notorio, pero yo, por ejemplo, sé lo notorio que está, aparte de por ver tus declaraciones en redes sociales, también porque yo he estado un poco indagando, como que tienes que indagar un poquito para darte cuenta de lo que se está cultivando, pero de primeras como que no te das cuenta, no está como tan visibilizado. ¿Qué es el posmodernismo? ¿Qué es esta tendencia que hay hoy en día cultural? Es chungo, bueno, yo suelo decir Más o menos. modernidad porque el posmodernismo, bueno, se utiliza muchas veces indistintamente, lo que pasa que yo creo que la terminología ideal es aplicar el posmodernismo a el arte, o sea, lo que va después del modernismo, sin más, y posmodernidad a la época social histórica que va después de la modernidad o que empieza tras la modernidad. Yo creo que en lo social o en lo político, la característica para mí lo principal de la posmodernidad es la reivindicación de las diferencias, de las minorías y en lugar de las grandes luchas, ¿no? En general, la modernidad se caracterizó por luchas muy ambiciosas, proyectos sociales y políticos muy ambiciosos, y ahora lo que se está defendiendo es el separarnos en pequeños colectivos y características identitarias de cada uno y hacer como un poco esta apología de la diferencia y de la multitud de personas y de opiniones y de características. Y luego hay también bastante, yo creo, relativismo, ¿no? Mientras que los valores de la modernidad, bueno, sobre todo hay un culto a la ciencia y a la razón. En la posmodernidad como que es un poco ambiguo porque por una parte, sí, o sea, por una parte se sigue defendiendo, pero empieza a ser todo relativo. Ya no hay verdades absolutas, no hay discursos absolutos, sino que, bueno, esto es así, pero puede verse de otra manera y se puede justificar desde otro punto de vista. Y, bueno, la ciencia también es una ideología, como me dijeron a mí hace poco. No, es que no hay una verdad científica, es que la ciencia también es una ideología. Y en general hay un poco de ir picando de aquí y de allá
Mira, yo empecé a interesarme por el tema de la posmodernidad a raíz de leer Plenilunio, la novela de Antonio Muñoz Molina, porque hay un tratamiento de los valores religiosos posmodernos. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues mientras bueno, en este caso digamos que sería ajeno a la ciencia, pero bueno, da igual. La religión, digamos, tiene un discurso total con una serie de normas, con una serie de mandamientos y que tienes que seguir, y entonces lo que ocurre en la posmodernidad, por decirlo así mal y pronto, es que tú coges lo que a ti te interesa. Entonces, bueno, yo creo que hay un Dios y le puedo rezar y le puedo pedir tal, pero no creo, y le puedo poner una vela para mi examen, pero luego no creo que me vaya a ir al infierno por acostarme con mi pareja sin casarnos, ¿no? O no creo que esté mal abortar, pero, o sea, hay como un poco de esto me interesa, esto no me interesa, tal, y me hago yo mi religión a la carta según me conviene. Y al final dices, bueno, realmente, o sea, en el tema de la religión a mí verdaderamente me da igual, porque no lo soy, ¿no? Pero sí que esto de creer que todo puede ser compatible y de hacerte ideologías a la carta y de, bueno, yo creo en la ciencia, pero luego el horóscopo también y yo creo, o sea, son cosas que están ahora viéndose exagerados. O sea, Sí, la gente ya es como, bueno, es que no es verdad universales, no, es que eso es un discurso muy totalitario, ¿no? Es que, bueno, no sé, el velo, oye, si ella quiere ponérselo, en fin, diría que eso es un poco lo que más tal. Y si me permitís que saque un libro sobre sí, el tema, claro, Dale, hombre. dale. si alguien se lo quiere leer. Aprovechamos esta cuña publicitaria para decir que si no nos Mm, seguís, nos podéis seguir porque seréis el Exacto, suscriptor privilegiado en ser el número 50 exacto. Y a ese suscriptor le invitaremos a un vaso de agua de casa cuando de Juan. buenamente quiera. De hecho, de Yo casa le de Juan. invito a un vaso de agua sin problema. Eh, Ya bueno, está. A Bueno, ver, ya bastante de cuéntanos. la posmodernidad, pero este es bastante famoso, de David Harvey, que es un geógrafo, la condición de la Mm, posmodernidad. Hay algún capítulo bastante centrado en la economía, en plan, bueno, con gráficos y tal, que a lo mejor se hace un poco más pesado si no tienes esa idea del tema, pero en general está muy, muy bien cómo explica la posmodernidad. Y hay algún párrafo que lamentablemente no tengo marcado porque es de la biblioteca, pero que lo deja ahí, radiografía de la posmodernidad, mm. ojito. Así que os lo Y, y esta tendencia que hay de esto de ideología a la carta y coger un poco lo que a cada uno le conviene, ¿crees que realmente se carga el pensamiento crítico sí. porque no es consecuente? O sea, Sí, no... creo que al final, cuando relativizas todo y todo vale, porque la opinión de cada uno, ¿quién eres tú para decir, bueno, obviamente no, tu opinión, tú opina lo que quieras, pero yo podré decir si es mentira lo que estás diciendo, ¿no? Eh, y cuando se huye de los discursos que intentan dar una explicación global de la realidad, al final acabas aceptando que todo vale y eso lo puedes reducir al absurdo, más absurdo, pero ¿dónde está el límite? ¿No? O sea, bueno, esto es relativo, pero esta otra cosa más rocambolesca ya no puede ser relativa, ¿por qué? Entonces va creciendo una bola que, en mi opinión, sí que anula el pensamiento crítico y sí que yo creo que las políticas en general de las minorías, de las reivindicaciones de las minorías, la conciencia social y la conciencia de clase al final es perjudicial y bueno, se hace por algo, ¿no? Cuando empiezas a pensar, no, yo lucho por mí y por mi familia, yo no pertenezco a una clase social que se llama proletariado y yo, o sea, porque lo que a mí me identifica más es, yo qué sé, que pertenezco a este colectivo minoritario de lo que sea, ¿sabes? De amantes Sí, de las sí. margaritas, da igual. Al final, nunca vas a poder luchar de manera colectiva por un cambio grande social, pero es que los que están contra ti sí están unidos y al final es como un grupo de gigantes poderosos contra tropecientas minorías que no se organizan de manera colectiva porque sienten que nada las une. Pues hay un problema. que Claro, que no se identifica. Al final, claro, al cada uno tener como sus propias verdades absolutas, ¿no? Y no tener un cimiento conceptual,
al no haber un conocimiento conceptual, pues tampoco puedes criticar lo que te ocurre, porque claro, si yo critico, por ejemplo, yo qué sé, que este vaso de agua es de cristal, Pues eres pues un a lo mejor tonto. a lo mejor tú me dices que no es de cristal, que es de plástico, y él me dice que no, que es de barro. Y entonces no podemos cuestionar que la empresa que fabrica esto, pues a lo mejor está asesinando cachorritos, Oye, no. porque estamos discutiendo el No, vaso, ¿no? Es como que se pierde un poco el foco, ¿no? sí, De criticar lo que es la realidad. totalmente. O sea, ahora mismo, además, en la posmodernidad se juega mucho con el lenguaje, hay un retorcimiento del lenguaje a niveles ridículos y dices, pero vamos a ver, ¿en serio o sea, en serio, yo qué sé? En el caso de, bueno, es que sé que luego vamos a hablar de feminismo, creo, entonces, bueno, pero Bueno, depende. Yo estoy. A ver, si surge, surge, pero sí. vale, no, Algo muy bueno. si no quieres, no. Sí, sí, está eso pensado porque está de hecho súper relacionado. O sea, el Claro, feminismo con el posmodernismo. están matando, violando, abusando de mujeres y lo que nos está preocupando es si dices madre o padre o adre o mierda que dices tú. Vamos a ver, y es una de las características en general de todos estos filósofos posmodernos, postestructuralistas y tal, es que juegan a retorcer el lenguaje y al final dices, vale, pero esto con consecuencias materiales, ¿cuáles tiene? Que cambiemos, o sea, ¿realmente tú crees que porque a mí me revienta la idea de el lenguaje genera realidades? Mira, no, lo siento mucho, pero porque cambies la manera de decir algo y lo intentes ocultar, no vas a mejorar la realidad. Ahora están muy de moda, que viene de las teorías CRIP, se llama, que también posmodernos todos. Las teorías Krip. Yo te iba a preguntar justo por la teoría Kerr y ahora me sales con otra. Esto yo sí que no me esperaba. Son los que defienden que en lugar de decir que una persona tiene discapacidad, hay que decir que tiene diversidad Diverso funcional. funcional, sí. Eso me han enseñado a mí. Esto, claro, el problema de esto cuál es, si tú señalas las discapacidades y reconoces que eso no te hace menos válido, no hace que seas peor, ¿no? Pero, joder, tienes un problema y se aplican una serie de medidas políticas, económicas y demás para ayudarte a ese problema, si simplemente normalizamos que, eres diverso, ¿no? Porque diversos somos todos, ¿qué diversidad funcional qué es eso? O sea, todos somos funcionalmente diversos. Al final eso puede parecer una tontería, pero sobre todos esos juegos lingüísticos lo que se acaba hay consecuencias materiales al final. Y es desmovilizar a la gente y que al final, no me digas que estoy enfermo porque eso me ofende. Ya, pero es que a lo mejor necesitas un diagnóstico para recibir tal ayuda. Entonces, ¿cómo te vamos a dar la ayuda si no te podemos diagnosticar porque diagnosticarte es ofenderte? No, yo voy a decir una cosa. Si te ofende que se diga la verdad, el problema lo tienes tú. Y eso es así. Claro, pero No es te que tengo... la putada entra cuando cada uno tiene su verdad. Y es lo que estás hablando de que todo es relativo, de que todo, no, el todo vale, que cada uno se crea su parra. Es como un. Ahora, ¿qué es verdad? Hay cosas que son hechos, que hay diferencias Claro, de opiniones de hechos. hay Entonces, hechos si es un demostrados. hecho, es como un. Cállate, porque es lo que te toca y es lo que hay. Pero cuando es. Hay veces que, bueno, hay muchos ámbitos en los que podemos aplicar esto, pero vamos, opino como tú, en el sentido de que cuando son hechos, hay que dejarse las gilipolleces, las palabrerías, que si esto lo digo así, que si esto, y centrarse en lo importante, en que a lo mejor por decir, por no darte un diagnóstico, por no ser menos válido, te estoy condenando a que te mueras. O, no sé, Claro. es muy complejo todo esto, tío. Sí. Claro, es que al final como que se desvirtúa, se desvirtúan los hechos tangibles, ¿no? Los hechos pragmáticos. O sea, una cosa no deja de ser esa cosa, aunque la llames de 5 formas distintas. Claro. Y al final también, como hay 5 personas que lo llaman de forma distinta, no sé, El claro, problema es este, ¿no? Si hay tropecientas maneras de llamar a algo y todo es relativo, ¿cómo se hacen políticas? ¿En base a qué se hace una política seria? ¿No? Lo decía, creo que era, siempre las confundo, creo que era Ana de Miguel, si conceptualizamos mal, politizamos mal. Y es así, o sea, estoy convencida. Entonces, bueno, pues al final lo que para mí una de las grandes trampas de la posmodernidad es anular la buena conceptualización. claro, y esto, por ejemplo, al feminismo, que ya entramos ya un poco en materia, ¿no? El feminismo
la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Cómo este posmodernismo está atacando o cómo este posmodernismo se ha adaptado a este movimiento feminista y por qué hoy en día hay, por ejemplo, porque las noticias salió la famosa ley de la ley trans, ¿no? La famosa ley trans. Hubieron manifestaciones, o sea, que esto ha salido en las noticias, ¿no? Han salido manifestaciones a favor incluso, o sea, se ha visibilizado más las manifestaciones a favor, yo creo que las manifestaciones en contra, que también las han habido. De hecho, el parón este que hay es porque miembros del gobierno obviamente saben que es un disparate. Si no os habéis leído la ley trans, leerosla y veréis que yo creo que es un disparate. Desde mi punto de vista es un disparate por completo. O sea, esto se puede leer y no hay más. Por ejemplo, ¿cómo se ha adaptado, o sea, cómo digamos, ha infectado, vamos a decir, infectado el posmodernismo al movimiento feminista y por qué es importante que las mujeres en este caso sean conscientes de eso? Porque yo veo que no hay mucha conciencia o sea, veo como que cada uno, es como que cada uno va a su bola, ¿no? Y cada uno, pues, y no hay es como eso, lo que hemos hablado antes, ¿no? De la desvirtualización. O sea, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo se ha adaptado de esta forma? Vale, bueno, eso sobre lo mismo, ¿no? El problema es la mala conceptualización. Cuando tú tienes un movimiento que defiende una teoría política con su consecuente movimiento social, que defiende la emancipación de la mujer y no conceptualizas lo que es la mujer, ¿cómo vas a tener un movimiento político que luche por la emancipación de la mujer? Entonces, se ha ido jugando y digamos que hay un troyano muy importante que es bueno, en este caso los movimientos queer y en general el liberalismo y el capitalismo, se ha introducido en el feminismo y ha destruido la conceptualización. Cosas que antes estaban muy claras, ¿no? Que es ser mujer, ahora ya no están tan claras. Y vemos esto además desde la política. O sea, quiero decir, tenemos una ministra de Igualdad que no sabe lo que es ser mujer y así lo dijo, ¿no? ¿Qué es ser mujer? La talla del sujetador. Eso dijo, ¿no? O sea, entonces, claro, ¿cómo tienes un ministerio que se supone que lucha por los derechos de las mujeres si no sabes quiénes son mujeres? Porque si cualquiera puede ser oprimido y opresor, si cualquiera puede pasar de un lado a otro, entonces, ¿cómo se politiza cuando no hay conceptos? Y así, o sea, los estudios que son postestructuralismo, posmodernidad a tope, juegan a eso, juegan a dar vueltas con el lenguaje hasta que llega un momento en el que ya no sabes ni lo que es verdad ni lo que es mentira. Y con respecto al feminismo, pues hay un interés ya no solo por parte el patriarcado, del machismo, ¿no? En obviamente destruir el feminismo y si puede ser desde dentro y haciendo que somos colegas mucho mejor, pero también hay unos intereses económicos bastante grandes que yo creo que son los que lo mueven todo fundamentalmente, ¿no? Entonces, el movimiento feminista, si siempre ha luchado por la abolición de la explotación sexual o por la abolición de la explotación reproductiva, que son dos desgracias que dan muchísimo dinero, pues si conseguimos inventarnos que existe un feminismo que está a favor de la explotación sexual y de la explotación reproductiva y eso lo vendemos como libertad de las mujeres y como empoderamiento y emancipación de la mujer, pues dos pájaros de un tiro que matamos, porque nos colamos dentro, destruimos el movimiento y encima generamos pasta, ¿no? Pues en esas estamos, ¿no? Yo siempre digo una cosa cuando dicen, no, es que hay muchos feminismos, es que hay un feminismo abolicionista y un feminismo regulacionista. ¿Cómo va a haber dentro de un movimiento? O sea, ¿cómo va a ser feminismo dos cosas que son antagónicas? O sea, o es uno o es otro. Otra cosa es que puedas decir, bueno, en este aspecto concreto queremos el mismo fin, pero hay grupos que defienden una politización de una manera o unas medidas y otros grupos que defienden otras. Bueno, vale, así tenemos, por ejemplo, yo considero que dentro del feminismo radical hay el lesbofeminismo, el feminismo separatista, es una corriente feminista real, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque consideran que la manera de lograr esa emancipación de la mujer no se va a dar a través de intentar educar a los hombres, sino que vale más cortar la relación y ya está. Yo no estoy de acuerdo porque no me parece deseable y tampoco me parece realizable. Pero las bases, que son la emancipación de la mujer y la abolición de toda esa situación,
son compartidas con nosotras, aunque nosotras no defendamos la manera de llevarlo a cabo. Ahora, cuando estás defendiendo algo que es lo contrario, ¿cómo va a ser las dos cosas feminismo? O sea, es como si me dices, es que hay un comunismo que decide socializar los medios de producción y un comunismo que decide privatizar los medios de producción. Pues no puede ser. Entonces, no nos cuelen esta mierda, ¿no? Me enfado. No, pero es que es un poco lo que hemos estado hablando antes al principio, ¿no? Lo de las falacias. Es como cumple el famoso principio de no contradicción. O sea, una cosa no puede ser esa cosa y no a la vez. Claro. Claro, no, a mí me parece muy interesante porque justo se refleja eso, ¿no? Y como que ahora también hay, o sea, como que al final se ha desvirtuado todo tanto, ¿no? Que al final nada te queda claro y como nada te queda claro, pues ya dices, mira, paso, porque yo ya no tengo ni idea. O sea, ya hay 5 palabras o 5 cosas que son distintas, cada una de su padre y su madre, y digo, pues mira, ya está, paso. Entonces eso como que hace que la gente ya sea cada vez más indiferente sobre este asunto. Por eso creo que me ha parecido muy interesante que lo comentes. O sea, que, Por un lado tengo una cosa, nos dice Jorensic, buena Jorensic, por cierto, que al final la base de todo es la educación. Desde las bases de la educación se debe educar a los niños, niñas, frente a cualquier cosa, tanto feminismo, racismo. Yo creo que sí, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ya no es la educación que notan en casa, sí, o tienen Yo creo que sí, sí, no. creo que sí. El problema es que al final la educación está en manos de personas concretas, grupos y de intereses, ¿no? Entonces, al final es muy difícil controlar dónde están los límites. Esto está bien, esto no, esto es propaganda, esto es adoctrinamiento, no lo sé. O sea, pero bueno, yo sí que creo que es desde la educación desde donde se tiene que hacer, pero sin faltar a la evidencia científica, me parece lo básico, sin faltar a los datos contrastados, y el problema está en que ahora mismo estamos viendo que sí que se está faltando bastante desde la educación pública, se está faltando a la verdad con este tema. Y ahora, por otro lado, también un poco con lo que has dicho antes, sobre todo, yo aquí también lo estoy relacionando ya no solo con feminismo, sino con todo el tipo de movimiento LGTB o LGBT, no sé si a lo mejor la puedo tomar. Hemos dicho por un lado que se está desvirtuando, pienso que se está desvirtuando tanto el feminismo como este tipo de movimientos por cada uno, digamos, la liberación y cada persona que tenga su identidad sexual. Entonces, aquí nos lleva a otro sitio que lo veo más peligroso en el sentido de que como estamos desvirtuando todos estos conceptos, es como que ya es una pereza, ya están los pesados estos, ya está no sé qué, que si dinero, que si hacemos un ministerio para esta cosa. Entonces sale la gente que odia. Entonces, sale la gente que odia, cada persona tiene una opinión, ¿no? Entonces, si sale una persona que odia contra algo que aunque sabemos que es enrevesado, pero que esto tiene que salir de alguna manera, porque hay mucha gente que no está a gusto consigo misma, que, pues, básicamente, que no encuentra su identidad. Entonces, ¿creéis que esto es lo que creo que, en mi opinión, creo que nunca hay que hacer? ¿Hay que tolerar el odio, aunque sea una opinión? No. Para mi gusto, no. A partir de ahí, entonces, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Tolerar el odio es una opción? yo creo que pero el odio, o sea, no sé, yo creo que realmente el odio no. O sea, yo creo que el problema también está en las formas, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me puede generar más rechazo alguien que se encorseta en su propio discurso, que piensa tener una superioridad moral por pensar de esa forma, y que cuando vas a hablar con ella o con esa persona, pues es como que te miras siempre como por encima, ¿no? Y no te escucha, ¿qué pasa? Que yo o sea, yo siempre aplico mi caso, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre voy a intentar escuchar a la gente y tal, pero obviamente si alguien dice un disparate, es que creo que no hay por dónde cogerlo. A mí cuando me vienen de superioridad moral por pensar de una forma, pues yo sinceramente pienso que es gilipollas, con perdón de la expresión. O sea, creo que todos tenemos que aprender y un poco cultivar el pensamiento crítico, que es también un poco lo que hemos comentado antes. Creo que alguien que no está a gusto consigo mismo, o sea, a nivel psicológico es tratable y se puede, y hay muchas herramientas como hemos hablado antes, con evidencia científica que pueden ayudar a esa persona a encontrarse mejor. Ahora, a partir de ahí, ya pues, yo qué sé.
Pero, a ver, no, yo no sé creo si que odio y no sé si rechazo no sé si me he explicado bien, creo que lo he porque, entendido. claro, tú creo que te has quedado más en la parte del, a la hora de debatir, como cada uno tiene su opinión, si tú estás metiéndote con un colectivo, el cual tiene derecho a expresarse y a que sea reconocido, a ver si son un colectivo que son amantes de los espaguetis, yo que sé, pues a lo mejor te puede Sí. echar una risa. Pero si fuera un tema más serio, si hay gente que odia, que desprecia, que se mete, que está diciendo que lo vuestro no es importante, no está dando importancia, o sea, sois gilipollas todos, sois unos quejicas, tenéis la piel Es de que, cristal. claro, ¿Qué pasa? Y si eso pienso que si se le da voz, se le da bastante voz, es como un, eso tenemos que permitirlo, que se le dé voz a esta gente que está el intentando, discurso del odio, ¿no? claro, exactamente, tirando Hablas por del discurso. tierra. Vale. O sea, también me Mm, explico como un culo, entonces es como, yo no, pienso que no yo se creo que debería el hacer discurso. y esto ocurre a día de hoy y no sé, no entiendo el por qué. No es solo una diferencia de opiniones, es que te Bueno, estoy chafando, te estoy pasando por encima muchas veces. Aunque sean cosas que a lo mejor no estemos de todo de acuerdo todo el mundo, porque no empaticemos, por lo que sea, pero creo que todo el mundo tiene que tener el derecho a explicarse y a encontrarse. Y si tú me estás diciendo que, es una gilipollez, no sé qué, no tiene importancia. Y es eso, es ese discurso de odio que hay y que cada día yo creo que estamos viéndolo más y yo qué sé, tío, no sé cómo lo veis vosotros, a dónde cojones va a llegar esto. Eh, bueno, línea. voy a decir, bueno, yo creo que el odio no se puede limitar. Quiero decir, tú eres libre de odiar o de amar, o sea, me refiero, los sentimientos no creo que puedan ser delitos. Otra cosa es que tú lleves a cabo algún tipo de práctica que sea potencialmente peligrosa, pues por difusión de bulos, de información falsa que pueda, si una persona se la cree, luego Y generar transmitiéndolo, sí. en ese caso sí, pero simplemente el decir, pues tu opinión me parece una mierda, a mí me parece totalmente legítimo y que me lo digan a mí también. El problema cuando empezamos a limitar la libertad de expresión es que hoy implementamos nosotros una ley para prohibir que la gente sea racista y homófoba y demás, y esa ley mañana la utilizan para prohibirnos a nosotros hablar de feminismo y de lucha de clases. Entonces, en mi opinión, la libertad de expresión no hay que tocarla porque se puede volver contra ti de manera bestial y yo creo que las opiniones hay que dejarlas salir y cuando dicen, no, es que los derechos humanos no se debaten, claro que se debaten, no hay un árbol de los derechos humanos, ¿no? Hay una carta de los derechos humanos y esa carta está decidida por una serie de personas que han debatido y que han llegado a una serie de conclusiones. Y eso está sujeto a debate y pueden incluirse otros derechos, pueden quitarse, o sea, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, pues desde el comunismo no se defiende, no pasa nada, quiero decir, Ah, yo sí que creo que hay que debatir, lo que sí que obviamente hay que perseguir la difusión de información falsa, de bulos y que fomenten luego conductas que puedan ser lesivas para ciertos colectivos o para, bueno, en general, ¿no? Pero bueno, el odio así y el decir no estoy de acuerdo contigo o decirlo con insultos de por medio, me da igual, a mí no me parece, mientras no estés difamando, ¿no? Que ya sería otro problema, a mí no me parece mal. sí, yo creo que al final también es. No es un. O sea, si tú dices, por ejemplo, eso, tu opinión es una mierda, pues yo creo que no es el hecho en sí de que diga odio tu opinión o me parece una mierda, sino conseguir decir, a ver, tu opinión me parece una mierda, por esto, por esto, por esto y por esto. O sea, un poco ir más allá. Yo creo que también nos quedamos siempre en. Eso es debatir y Pues, argumentar, eso está bien. pues no estoy de acuerdo con. O sea, pues Claro, no, es me parece una mierda tu opinión. o sea, simplemente poner un tema sobre la mesa ya se califica como Claro, delito de odio porque no puedes cuestionar eso. claro, No, perdona, puedo cuestionar lo que me dé la gana, o sea, solo faltaría, ¿no? claro. Es que. Otra cosa, si argumentos, si estoy utilizando información falsa, pues por supuesto se me tendrá que rebatir y si encima esa información falsa puede generar, imagínate, ¿no? Que tengo mucha influencia por lo que sea, y puedo generar una ola de violencia o tal, pues evidentemente también, ¿no? Pero simplemente el hecho de poner sobre la mesa un tema polémico y de decir a lo mejor una opinión impopular, pues yo... Yo creo que no debes, yo creo que no debes limitar ni censurar la opinión de nadie. O sea, creo que igual en un mundo ideal que realmente se puede conseguir,
si todos como personas, eso, un poco ya como cerrando ya el círculo, ¿no? Si todos como personas conseguimos, pues eso, tener un pensamiento crítico, intentar opinar con coherencia, poder estar más o menos de acuerdo con distintos puntos de vista, al final toda la información falsa que pueda correr sería cuestionada, sería debatida, sería desmentida y entonces ya depende de la ignorancia de cada uno que quiera tener para creérsela o no. O sea, Claro. si yo te digo que no existen los unicornios, pero tú estás súper convencido de que existen, por muchas evidencias que hayan, tú te sigues empecinando en eso, pues tienes que ser consciente de que, pues mira, pues quieres creer en unicornios. A mí me encantaría creer que existiesen, pero Eso está en el plano de la creencia nacional y a mí me parece perfecto que claro, cada persona haga lo que quiera. Ahora, claro, pero se hagan políticas públicas basadas en cosas claro, evidentes. El tema de la opinión y del espíritu crítico y demás es que al final los medios de comunicación que más poder tienen para influir sobre nosotros tienen dueño, ¿no? Y claro, tienen dinero detrás. Entonces, al final, no es tan fácil como decir, es que eres un ignorante porque lo eres, o, ¿sabes? Porque claro, pues, toda la información. No, es que muchas veces estamos, bueno, todos estamos alienados en muchos aspectos. sí. Y ese es el problema de, bueno, de tener la comunicación y la información, el acceso a la información en manos de empresas con una línea editorial X. Bueno, ¿Tenías dicho esto, alguna yo cosa creo... más, Juan, en este sentido? Porque era por rizar el rizo más por No, aquí, no, ¿o no, qué? no, justo iba a decir que eso, que estos temas, yo qué sé, que sepas que tú estás más que invitada otra vez, ya otro podcast, otro día para poder seguir hablando de muchas más cosas de estas, porque creo que son muy enriquecedoras, muy interesantes y que dan para muchísimo. Pero ya quería terminar, ya llevamos una hora, yo creo que ya esta última parte del podcast me parece también mega interesante y es sobre tu ¿La estás TFM, echando? ¿La estás echando, Juan? y es sobre tu TFM que es sobre Z Tangana y de verdad que me llama mucha atención y quería que nos comentases un poco por qué decidiste hacer un trabajo de fin de máster de este señor. Eh, Básicamente, o sea, ¿qué te llevó a hacerlo y por qué lo consideras Ole, Vale. Oscar con digno esa de hacer RAE. un trabajo sobre él? Vale. Pues a ver, yo conocí a Zetangana, bueno, conocí, quiero decir, musicalmente. Yo he hablado con él esta tarde y me ha dicho que saludos. Luego se pasa. Muy tarde, súper tarde, cuando ya había sacado Un Veneno, que si no me equivoco la sacó en noviembre de 2018, por ahí. O sea, que quiero decir, ya tenía un montón de canciones muy famosas y yo no tenía ni puñetera idea de quién era Zetangana, porque, pues sin más. Y cuando lo conocí, empecé a ver entrevistas, sobre todo. Más que musicalmente, de primeras me interesó el personaje, ¿no? Y empecé a ver, pues eso, entrevistas que encontré por ahí, me recorrí todos los bajos fondos de internet y me generó muchísimo interés. O sea, yo decía, este chaval me parecía muy inteligente, dentro de que hay un montón de cosas que no comparto o que yo no defiendo de lo que él hace, a nivel político quiero decir, pero me parecía súper, súper interesante. Y yo de aquella ya era famoso, pero yo tenía la sensación de que no era simplemente un cantante famoso que tiene canciones que suenan pila en la radio, en la discoteca y ya está, sino como que había un trasfondo estético detrás bastante importante. Y que a la larga estético, filosófico, quiero decir, de filosofía del arte y demás. Entonces, y yo pensaba, este chaval a la larga no va a caer en saco roto como pueden caer otros de Sin Más, un cantante que tal, que lo petó y fuera, sino Nieves, que va a ser... hostia. perdona que te corte. Se me está oyendo porque me quedas disparados, ¿eh? Se te A ha nosotros, No sé congelado si a no nosotros al revés, tengo... creo. se te ha congelado Mierda. la imagen. Espera, Te ha llegado el frío. quítate el vídeo un momento y Mierda. vuélvetelo a poner para que te cargue y se te vuelva a poner. No hay un chat o algo aquí. Un chat, creo que Sí, tienes es que darle Joder. a desactivar la cámara. Y si no, Es que arriba no a la sé si me izquierda. estáis oyendo o no, ni cuánto Sí, tiempo llevo hablando oírte sola. sí, oírte sí. No llevas, o sea, no llevas hablando, o sea, te estábamos escuchando, pero que se te ha parado la imagen. Tienes que, o sea, hablando sola no estabas, pero no, desactivar la cámara y volverla a activar. Uy, ¿se ha ido?
No lo hemos sé. perdido. No lo sé. A ver. Oh, Voy a hablarle por el chat. ok. A ver si localiza el chat. Ah, vale, está cargando ahora el vídeo. Ah, vale. Eh, ¿Sí? Ah, espérate, igual soy yo. que no sé qué está pasando. Espérate, voy a ver Bueno, si... son fallos de directo, somos inexpertos, tampoco podéis... inexpertos a nivel podéis pedir tecnológico mucho. también. A nivel tecnológico, mil gracias a las 11 personas que nos están viendo, en serio. Hoy hemos hecho récord, ¿eh? Hay un Impresionante. momento que han aparecido hasta 15 personas que haya contado. O sea, y no sé si todos sois nuevos, pero si hay alguno nuevo, dale al botón, al corazoncito abajo, nos sigues, eres nuestro número 50 y nos podemos afiliar a Twitch. No digo más. Exacto. Estamos ahí. Estamos ahí. El número 50 tiene una cena con Adri. No, no, mentira, era un vaso de agua con Juan. O sea, es un vaso de agua que te lo da Bueno, Juan. también. Invito un vaso de agua. Voy a intentar subir la oferta porque veo que lo del vaso de agua no. El vaso de no agua ha funciona. calado hondo. Ay, Nieves, ¿qué ha pasado? Se nos fue. El chat. Vale, se ha ido del todo ya. Oh, vale. Ahora viene. Están aquí nuestras tier listes. A ver. Vale, ahora se ha ido del todo. ¡Ay, no! Estoy medio gilipollas, ¿eh? Pero no medio. Igual del todo. Pues nada, nos ha tocado, o sea... Nos vamos a tener que traer todos los días, tío. Esto se va a descontrolar. Ha sido un fallo técnico, pero bueno, Sí, ya os digo, no pasa nada, somos inexpertos. Además, a nosotros más no se nos puede pedir. Esto luego quedará... Voy a decir que luego Adri lo cortes, porque es un poco No, hombre, también podemos estar aquí hablando un poquito y ahora vendrá. naturalidad. Sí, claro que naturalidad. Pues mira, yo, por ejemplo, para ir haciendo... Bueno, pero es que también ahora esto también se lo tengo que decir a ella. Voy a pegarme un trago de agua a vuestra salud, no pasa nada. Es agua. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo veis? Os quería preguntar a ver si el chat, a ver si alguno puede darnos... vale. Si alguno está de oyente y tal. Ido. No, Vale, ¿qué tal veis este tipo de bueno, hoy ha sido, es una entrevista, debate en este tipo en esta sección que es el arte de preguntar. ¿Cómo habéis visto la cosa de momento, hasta ahora? ¿Qué tal? Así a lo mejor un poco de temas más complejos, más filosóficos, como habíamos tenido en el canal. ¿Os hacen pesados? ¿Os gustan? Porque mola porque sois un montón, pero no participáis, que también es lo que mola un poco de Twitch y estar haciendo en directo. Que a lo mejor no queréis, que también se entiende, pero era para saber ¿qué tal? ¿Cómo veis la cosa esta? Tenemos 11 personas y no son bots, ¿vale? No son bots, lo prometo. Por favor, que se manifieste alguno en el chat. Era eso, no sé, que yo estoy muy contento porque es un complejo, son un montón de temas. Ahora nos vamos a meter en algo un poco más, a lo mejor sí que es algo más subjetivo o no sé, a ver por dónde aparece Nieves. Pero, a ver qué tal. Es que se le ha ido... se le ha caído el Discord, o sea, me ha dicho que cuando le da a checking updates, no, se pone checking for updates y... Ahí está. Vale, ha volvido. Era el internet, me tuve que poner el internet del móvil. ¡Oh, no! Vale, menos mal. O sea, no, es que no has estado tanto tiempo hablando sola, o sea, simplemente cuando se te ha parado la imagen, que es cuando te he cortado, ha sido cuando ya se te ha bloqueado del todo y ya has petado. Te habías quedado en que te interesaba un poco el trasfondo, ya no solo como artista de Zetangana, lo que transmitía, sino su filosofía, su forma de ver, lo que era el personaje. Sí, el personaje. Te has quedado justo hablando de la estética. Vale, pues eso, la construcción del personaje me empezó a interesar y yo pensé, este chaval a la larga, o sea, va a marcar algo. Estaba muy convencida. Y sin más, en ese momento dije, yo quiero estudiarlo, o sea, quiero hacer un trabajo investigando este personaje, este pavo. Y lo que pasa es que yo en ese momento pues tampoco tenía o sea, podía haberlo hecho por mi cuenta, pero no tenía el contexto académico para desarrollar el trabajo bien, porque en filología hispánica no tenía ninguna cabida y lo planteé, o sea, me lo pensé como posibilidad de trabajo fin de grado de filosofía, pero claro, ¿cuándo acabaré yo? ¿Cuándo haré yo el trabajo fin de grado de filosofía? No lo sé. Y entonces fue cuando luego, y me quedé ahí con la cosa, pues eso fue hace más de 2 años y medio.
me quedé con esa cosa ahí en la cabeza y este año al entrar en este máster, que más o menos daba un poco pie porque hay estudios pues de intermedialidad, cultura de masas, bueno, tengo asignaturas que dan pie a ello, pues se lo planteé a un profesor, me dijo que le parecía muy bien y ya está. Es verdad que es una espina que tengo clavada porque yo creo que este trabajo hace 2 años hubiese sido muchísimo mejor. O sea, creo que ahora mismo esta Zetangana está como exageradamente visto, Claro. o sea, en todas partes. Y vale, sí, está bien y es verdad que no hay tampoco de momento muchos trabajos así académicos grandes ni nada sobre él, pero creo que hace 2 años hubiera sido mucho más interesante y bueno, me hubiera gustado más hacerlo en el momento en el que se me ocurrió, pero tuvo que ser ahora. Es que ahora es Em, mainstream, ¿no? Ahora ya... ¿No te gusta porque es mainstream ahora? No, O... no, a mí él me está gustando mucho, pero sí es verdad que hay muchas cosas que en su momento la gente lo que le criticaba más, o a la gente le estaba costando más ver y que ahora se están entendiendo, ¿no? Y gente que antes decía, no, porque es un mentira, porque tal, porque cual, ahora es como, hostia, pues a lo mejor es más listo de lo que parecía, ¿no? Y entonces esa construcción y esa explicación del personaje y del desarrollo que tuvo, si a lo mejor ahora con la publicación del madrileño igual está más redondeada, o sea, en mi trabajo incluir el madrileño es como un poco más de colofón de esa trayectoria, pero hace 2 años a mí me parece que era más interesante, yo es que lo noto, ¿no? Yo hace 2 años decía que quería hacer un trabajo sobre Zetangana y la gente era en plan, sobre Zetangana, ese es un vendido, ese es un gilipollas, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora dices, quiero hacer un trabajo sobre Zetangana. Ah, qué guay, qué interesante, sí, porque Zetangana tal, ¿sabes? La gente ya, me imagino que no creo que sea yo la única persona que ahora mismo está en una universidad es que, haciendo un trabajo sobre Zetangana, la verdad. Y hace 2 años, sí. es que a mí, por ejemplo, Zetangana no, a mí, por ejemplo, no me gusta, o sea, su música no me gusta, pero sí que me parece son muy interesante. De hecho, a raíz de haber hablado contigo y también de un poco de fijarme, pues, por ejemplo, cuando sale en algún medio de comunicación que yo veo o algo, sí que es cierto que detrás hay mucha chicha detrás, ¿no? Hay mucho de dónde sacar. ¿Tú crees que llegó a la fama, o sea, bueno, crees, o llegó a la fama teniendo una estrategia clara, o sea, o fue fruto de su talento? O sea, él tenía muy claro a dónde quería llegar para poder hacer lo que a él le diese la gana, o simplemente fue probando hasta encontrar su estilo. No, yo creo que sí que, bueno, cuando él empezó con el chaval como crema, no creo, o sea, realmente creo que sin más, era un chaval que se juntaba con los amigos y hacía rap, pero sí que creo que desde que se tomó en serio el proyecto, cuando volvió, después de haberlo dejado, volvió con 10-15, con la mixtape de 10-15, eh, y ahí así que había como unas intenciones, yo creo, claras de decir, no es porque, bueno, él también lo tiene dicho, ¿no? Yo vi que había este hueco en la industria en España que nadie estaba llenando y entonces yo decidí apostar por llenarlo yo y con la idea de poder vivir de ello y de a la larga que poder hacer lo que yo quiero. Eh, pero es que lo que pasa es que si ahora que no me conoce nadie hago lo que quiero, sigo trabajando en el Pastel Company, que era lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Cuál es ese Entonces, hueco, cuál crees que es ese hueco que había en la industria de la música española? Para un poco situarme. pues bueno, yo tengo que decir que no puedo hablar tal porque no tengo... Pero bueno, él decía que faltaba un poco la figura de un Drake español, ¿no? Como que... o sea, como que realmente él decía, si yo me meto aquí a hacer este tipo de música tal, no voy a desplazar a nadie, no voy a copiar a nadie en España, se refería, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que él cuenta, que él vio esa oportunidad y así lo fue haciendo. Pero yo sí que creo que, de hecho, el principal talento de Zetangana, de Antón, es eso, o sea, es la planificación y es que tiene mucha visión comercial y visión de negocios. Creo que decía hace poco en una entrevista, ¿no? Mi principal talento, no, tengo más talento para detectar talentos que talento propio. Y yo creo que sí, que es lo que saber de quién rodearse, saber con quién colaborar, no solo en lo musical, ¿no? Sino en general en planificando pues, estéticamente, vídeos y demás. Y creo que hay una carrera detrás y un trabajo de equipo bastante importante y que por eso, en mi opinión, tiene la posición que tiene y no es simplemente un cantante famoso y ya está, sino que detrás hay mucho. Por eso a mí me interesa y bueno, yo el trabajo, si queréis digo así un poco la estructura del trabajo,
Sí, claro, sí. Ahora entiendo, ahora con esta explicación, ya entiendo por qué has podido hacer un trabajo. O sea, ya entiendo de dónde has sacado la chicha, porque a mí cuando me lo dijo Juan fue va a hacer un trabajo y yo, ¿qué va a hacer? ¿Algún tipo de análisis? No sé por dónde iban los tiros, pero No, ahora que lo has eso, dicho, tienes toda la razón. Tienes toda la razón ahora mismo, sí, sí. bueno, yo en el trabajo quiero hacer en principio un primer bloque sobre el contexto sociocultural, que es un poco por lo que estoy leyendo tanto sobre la posmodernidad, porque creo que él aprovecha claramente un sistema que es el que tenemos, nos gusta más o menos, y dice, bueno, pues yo voy a beneficiarme de ello y voy a aprovecharme, ¿no? Y entonces, mucha de la construcción del personaje es darle a la gente lo que quiere oír. Hay una canción en la que dice, pornografía y dinero, sé lo que quieren, sé lo que vendo. Y es como aplastante decir, vale, o sea, la gente quiere que le dé esto y se lo voy a dar porque lo que quiero es vivir de la música, ¿no? Y entonces voy a hacer un primer bloque pues, de análisis del contexto de la posmodernidad, de las políticas identitarias y para entender en qué nos estamos moviendo, porque evidentemente si él hubiese tenido que construir el personaje en otro contexto diferente, pues habría sido desde unas coordenadas muy diferentes y habría llevado a cabo otro proceso, ¿no? Creo que es importante. Luego, un segundo bloque sobre la autoficción de un personaje en torno a ti mismo, de un alter ego y demás. Cómo funciona eso y bueno, qué estrategias se siguen y ya luego la parte que sería el análisis concreto de su caso, desde que empezó en Crema, cómo salió de ahí, porque ¿no? rompió con esa cosa de que si eres rapero no te puedes vender, de que la calle, no sé qué tal, que es incluso, bueno, por lo que tengo investigado, que realmente los orígenes del hip hop y del rap eso se construyó esa idea en España, ¿no? De que tienes que ser puro y fiel y no sé qué, y ser de izquierdas y tal y cual. Realmente, si vas a los orígenes en Estados Unidos, ¿quién se va a creer que Estados Unidos va a exportar un género sin hacerse rico con él? O sea, eso No, no se para nada, para nada. No, ni mucho menos. Claro, pero en España se defendió mucho tiempo esa idea, ¿no? Y de hecho, contaba KCO en creo que era KCO, sí, en una entrevista que él hubo cosas que no hizo porque tenía, o sea, en cuanto a firmar con sellos, porque tenía tanto miedo de que por venderse, porque estaba tan mal visto en la escena eso, que se le echase en contra y que al final todos los consumidores de su música lo fueran a repudiar, ¿no? Y sí que hubo mucha gente que se vio limitada por esa idea o ese, no sé, ese discurso de pureza y demás, ¿no? Que está bastante, y que se alude, o sea, cuando ellos defienden eso, apelan a los orígenes del hip hop, de la calle, del Bronx, no sé qué, realmente no es cierto. Pero bueno, entonces él sale de ahí y empieza a construir, bueno, el personaje de Zetangana, empieza a hacer un poco esa burla, ¿no? De cuando tuvo la movida con los chicos de Nine, que también es uno de los grandes capítulos de la historia de Zetangana, el momento en el que si no me equivoco, 2014, con Pablo Iglesias a full de fama y de, ¿sabes? Que la sigue teniendo, pero en aquel momento era como Sí, lo más de lo más. fue Y el punto de Podemos, sí. claro, hay un beef entre Zetangana, los chicos de Maíz y Pablo Iglesias. Eso, que en su día se rieron de él y que le dijeron tal, hoy por hoy, ¿quién ganó ese beef? O sea, está más que claro quién lo ganó y quién consiguió lo que quería conseguir, ¿no? Luego lo mismo con el tema del feminismo. Cuando dijo que le preguntaron si era machista o feminista, dijo que era transexual. ¿Cómo? Se montó la de Dios, porque, claro, o sea, le preguntaron, en una entrevista, bueno, es bastante lamentable la entrevistadora, le Me ha preguntaron dejado si era loco. machista o feminista, dijo que era transexual, en plan, montó la de Dios, ¿no? Porque, en plan, y la gente como pensando, guau, es que mi hijo es muy ignorante, que no sabe. No, realmente sabe, Lo hizo claro que aposta, sabe. claro, porque eso le ha dado voz, le ha dado... Pocos días sacaba Pop Your Pussy, que es una canción que hacía con un colectivo, o sea, el videoclip, la canción no, pero el videoclip estaba como desarrollado con un colectivo transexual y tal, y entonces al final, al generar búsquedas masivas de transexual, ver la noticia o el vídeo en el que decía eso, al final llegas a la canción que él quería que la gente llegase, ¿no? Qué Pasó algo cabrón. parecido con lo del Rey soy yo, cuando salió diciendo el Rey de España me come los cojones.
sé qué, no sé cuánto, y al tal sacó una canción que se llama El Rey Soy Yo, y entonces la gente al buscar eso, pues al final encontraba la canción. Todas esas estrategias se basan en cuestiones culturales de la sociedad española. Tanto el tema de Podemos, la situación de Podemos con los chicos del maíz, que son un poco, el Nega es un poco el... Sí. En fin, no me voy a meter mucho ahí. El representante, digamos, el rapero de Podemos y el que les hace la propaganda, ¿no? Sí. Luego con el tema de la transexualidad, del machismo, del feminismo, cuestiones que generan polémica, luego con el tema de la monarquía, al final todo eso son capítulos muy relevantes, muy importantes en la construcción del personaje y de su identidad, que ahora mismo ves que en su momento la gente lo estaba linchando y ahora ves es que se rió de todos en vuestra puta cara, o sea, Tal cual. fue lo que hizo. Entonces, bueno, es necesario entender el contexto cultural y social para ver cómo hizo todo eso y luego, por supuesto, a través de la música, de los videoclips. Ahora en el madrileño hay mucha chicha también. Y nada, pues ahí estoy. Pues yo tengo que aplaudirte porque cuando te acabes el TFM, cuando lo saques, un momento si se va la ambulancia, me gustaría echarle un ojo porque me parece súper curioso. Yo no soy el mayor fan, de hecho, mi documentación ha consistido en hoy me he escuchado el madrileño entero. Me ha faltado Hong Kong porque me tenía que ir y no me lo he escuchado. Para mi gusto, no me gusta mucho, o sea que está bien. Entonces, eso, y después me he visto los Tiny Desk Concert estos. He visto que creo que es súper reciente, creo que salió ayer. Ayer sí. Y me ha parecido eso. Más que nada, como ha sido una introducción a Zetangana. Ha sido como un... Y Claro, mi reviews, claro, era por saber a dónde vengo, porque tampoco sabía por dónde iba a venir. Entonces, sí que es verdad todo lo que hemos ido hablando, todo lo que nos has contado, de lo que, como saber moverse entre la polémica, la cultura, el saber moverse, yo creo que es lo que lo ha llevado a donde está ahora mismo, totalmente. Creo que hace mucho mejor eso que la música, aunque como productor y como... No, como intérprete no me gusta, pero como productor me parece la hostia. Claro, Alice, Y bueno. es un... Me estoy deconstruyendo como persona ahora mismo. Es como Alice un... Es como el disco, la gente decía mucho, me echa mucho para atrás porque tiene mucho flamenquito. Tiene flamenquito, sí, tiene rumba, tiene cosas que yo... Tiene salsa, tiene... Tiene un montón de cosas. Bolero, tiene lo que Mira, quieras. justo has dicho lo de la bossa nova porque lo estaba escuchando esta mañana y ha sido, esto es una bossa nova, pero es como, wow, menuda mezcla. Y hay que decir que me ha callado la boca a niveles insospechados. Pero hay cosas que digo, pues, a nivel, ya te digo, los videoclips, me ha molado un montón a nivel, ya más, ¿cómo decir?, de cinematográfico, el estilo tan marcado que puede verse en los videoclips. Y eso que no los he visto solo todos una vez. No tengo una pedazo de opinión, pero me parece espectacular. El cómo se ve, rollo, pues cómo va enseñando Madrid, cómo, pues... Bueno, y Sí, hay yo qué mucho sobre sé, el no tema de la sé, arquitectura. espectacular. Hice una exposición hace como un mes para otra asignatura que tengo de literatura y arquitectura, que en todas en las que puedo aprovecho para el TFM, Lo ¿no? metes ahí. Eso es. Era sobre la arquitectura en varias canciones del madrileño. Hay, bueno, tiene mucha chicha, ¿no? La representación de Madrid, la representación de una época concreta del desarrollo del brutalismo sale bastante en varios videoclips, edificios brutalistas. Está muy currado el videoclip. Lo hace con Little Spain, que es una productora audiovisual que montó él, junto con Santos Bacana, es el director. Y está muy bien. O sea, no es que es espectacular. Sí, o sea, me parece, ya te digo, ya no es inteligente porque es como un... Esto era un día que creo que estaba con Juan, con un amigo nuestro que vino, fue el primero que entrevistamos y es ultra fan, yo creo que es el fan número... estáis los dos peleando por el fan número 1 de Zetangana, estáis ahí. Y estaba, bueno, Marcos, que no sé si estaba por el chat, total, que fue el día que se estrenó Demasiadas Mujeres. Y estábamos en casa de un amigo y estábamos, pues eso, después de unas cervezas y dice, acaba de salir la nueva canción, vamos a estrenarla. ¿Cómo fue mi cara? Estábamos así, yo creo que estaba sentado con la guitarra así en el suelo y digo, perdón, esto es Semana Santa, ¿qué cojones es esto, tío? Sí, es verdad. Ese momento fue como un, tío, momento empieza y digo, chacho, que esto es la campanera, ¿qué me estás poniendo? Y dice, que no, que es una canción nueva. Y digo, ¿perdón? Y es como, yo dije, qué puto grande, qué fenomenal esto, ¿qué cojones es esto? Es súper bizarro, pero mi cara fue como, no sé, y si me abres el disco con eso, luego, pues creo que luego todo acaban viniendo que son sorpresas, y una tras otra, y es como, wow, no sé,
ese momento para mí yo creo que fue uno de esos de que dices, estás cogiendo, has mezclado lo anterior, bueno, lo tradicional, lo folclórico, quizá español, creo que la palabra es folclórico, de hecho, y tradicional, como puede ser a lo mejor la Semana Santa, pero y hoy ves la versión del Tiny Desk Concert y dices tú, la puta madre mía, se me ha caído el tío al suelo por el concepto, por cómo lo ha hecho. Ya no porque me guste, porque realmente no es mi estilo, pero es como, hasta que a mí no me gusta, ya es Yo creo que como, wow. no puedes dejar de Claro, reconocer. No, por supuesto, claro. no se Ahí debe. está, ahí Claro. está. No se debe ahí dejar, está. no se debe hacer eso, por supuesto que no. Hay que ser objetivo, cuando algo está bien hecho, está bien hecho. Las cosas como son. Es que es verdad, o sea, es que se nota que que está en un nivel por encima, o sea, es como todas sus canciones están un nivel por encima. Es que no te quedas solo en la canción, o sea, no es de esta canción que tú te pones en YouTube, te ves el videoclip y dices otra cosa, no, es que ya no es ese videoclip, es cómo está hecho el videoclip, qué hay detrás del videoclip. Eso es. Y siempre va un paso por delante. Yo me acuerdo también cuando nos lo enseñó nuestro amigo que me quedé flipando. O sea, que fue como, esto es una obra maestra. O sea, es que esto igual pasa hasta la historia de cómo mezcla eso, Semana Santa con la música de ahora. O sea, Que Yo también creo vi que una es entrevista. el mayor acierto del disco, lo que más me gusta, ¿no? Es que yo creo que consigue establecer como un nexo intergeneracional, ¿no? Y es un disco que yo, por ejemplo, le ponía a mi padre, que mi padre tiene 65 años, toca la guitarra y canta por ese estilo, ¿no? Y le gustó, o sea, estaba mi padre cocinando ahí, bailando, y le moló un montón. Y creo que es uno de los grandes méritos porque la gente de nuestra generación, salvo, bueno, casos, yo, por ejemplo, sí que a lo mejor igual puedo escuchar algo más de esa música, pero porque en mi casa lo mamé y mi padre es bastante mayor en comparación con los padres de la gente de mi edad. Pero sí que había como un cierto incluso rechazo hacia lo nuestro, hacia el pasado también por las implicaciones políticas que tiene el pasado de España. Creo que este disco ayuda un poco a reconciliar y a conseguir que esa música no quede ya estancada en el olvido, sino que se pueda reactualizar y seguir desarrollándose, ¿no? En lugar de estar permanentemente importando cosas de Estados Unidos y demás. Claro, mira, yo me viene... bueno, tenía dos No, cosas. Lo que ha dicho antes Juan de, buah, tal, no sé qué, sí. es un fuera de serie, pero este señor, si no me equivoco, aparte de que ahora mismo no está con una disquera grande, no está con una Warner o alguno de Sí, estos. ¿Me equivoco? eso justo iba a preguntar por ahí, de la famosa polémica que hubo con su fichaje por Sony. Eso, Sony, eso es. ¿Sabes, Sony? Justo iba justo a preguntar a eso, ¿qué pasó ahí? Fichó con Sony cuando, pues el primer disco que sacó con Sony fue Ídolo, yo creo, sí. Y claro, hubo bastante polémica por lo mismo, porque dices, es un chaval que viene del rap y ahora se está vendiendo a una multinacional. Y entonces tuvo el beef con Young Beef, que bueno, siempre se habla de si ese beef fue pactado o no fue pactado. Creo que era en una entrevista, si no me equivoco, en el Arenal, pero igual me estoy colando de festival, y entonces empezaron a discutir, ¿no? Y Young Beef decía, pues yo prefiero vender droga que vivir de una multinacional, y no sé qué, dice Tabana, pues yo no. y entonces fue un poco empezó como esa polémica, ¿no? De que te estás vendiendo al mercado, a las grandes discográficas, que, bueno, ¿no? Y entonces, bueno, pues podéis ver el vídeo, está bien, y a raíz de eso le sacó luego la canción de For Free, que es la de enseñando a los chavales a bregar con gángsters y con multinacionales, que decía yo antes. Y bueno, la polémica pues es por lo que yo os contaba al principio, de lo de KCO y demás, es porque ¿qué es esto de venir del mundo del rap y de repente ser ahí una estrellita del pop? ¿No? Esto está fatal visto. Y al final, pues yo creo que su discurso, yo estoy más de acuerdo con él, dentro de que, pues hombre, no es que me parezca a mí el ideal del modelo de tener Warner, Universal y Sony controlándolo todo y moviendo millones y explotando a la gente, porque la verdad es que no. Pero al final él decía, porque cuando le decían, es que te estás vendiendo, decía, sí, también me estaba vendiendo cuando hacía horas extras en el Production Company que no me iban a pagar, y aún así las hacía. Y estaba dándole dinero a una multinacional que me estaba explotando. Qué duro. Sí, Claro. y eso no es estar vendido. O sea,
renunciar a tus principios porque tienes que comer y porque tal no es venderte. Bueno, pues yo prefiero renunciar, pero vivir de la música, ¿no? Y llegar a intentar hacer algo, poder hacer lo que me guste. Y de hecho, por ejemplo, cuando escuchas Ídolo, está en Ídolo la de Mala Mujer. Y es una canción que como que parece que no... Y claro, él decía, Mala Mujer es la canción que tiene que estar para que la gente me escuche todas las demás. Y es un poco a lo que él fue jugando, a intentar siempre dar un poco de lo que va a vender y de lo que me va a dar de comer, y a la vez pues te voy colando lo que a mí me gusta de verdad, hasta que está en una posición suficientemente buena como para sacar el madrileño y ven. Es que, claro, o sea, te iba a decirte eso, prácticamente mi forma de verlo es que ha ido jugando con todo, con todas las variables, con el venderse, el no sé qué, hasta que ha llegado a su objetivo y va a poder, ya simplemente por ser quien es, simplemente Claro, vas a escuchar el disco, no es como, necesitas de un single fuerte como puede ser, como fue Mala Mujer, entre unas de tantas, pero es como, es lo que te atrae que escuches el disco. Yo este disco venía con una mente de... Tiene canciones que me gustan, pero lo otro probablemente no me guste. ¿Ha sido así? Sí, no, me encuentro alguna joyita. Pero es un... Creo que lo de venderse a una discográfica, creo que al fin y al cabo es una gilipollez. Pienso que sí que está feo todo lo que hace esta gente porque... A ver, yo si pudiera firmar con una discográfica, lo haría, vamos a ver, no voy a esconderme. Y este tío, lo que mola es que por lo menos va de frente, no miente. Y bueno, también, por ejemplo, en otras cosas, al menos es honesto. Aunque no me gustan las letras, ha tenido no sé en qué canciones de las del disco, pero es como un que si canto prácticamente sabiendo que él es consciente de que canta que no sé qué, pero aquí estáis todo, canta mal, que si no sé qué, que si no te gusta lo que hago, pero aquí estás escuchándome. Es como, algo ha hecho, tío, no sé, es como, sí, aunque no Claro, lo porque compartas, está a ahí, nivel, tío. claro, porque a Y nos lo nivel, o metieron con sea, patatas, o sea, por todos los lados ahora. Después de tener una grande discográfica, una discográfica grande, perdón, es como un, eso salió, eso lo dije de hecho en otro podcast. Cuando salió el disco estaba en todos los sitios, tío. ¿Has escuchado el madrileño? ¿Lo has escuchado? De verdad, pero no quieres escuchar el madrileño. Va a abrir la tapa del váter y sale. ¿Quieres escuchar el madrileño? De verdad. Pero eso es lo que tiene cuando firmas y estas cosas. Que no es malo, no, lo es pasa en como, otros sitios, yo qué sé. Otra gente también. es como que ha comprendido la industria, ha sabido hacer lo que le ha dado la gana con ella y ahora está donde está por haberse, básicamente, haber hecho. Esto es lo que hay. Porque tampoco es un virtuoso, o sea, a mí no me parece tampoco un cantante virtuoso, o sea, él, Él su mismo lo voz, sabe, él lo sabe. como o sea, vocalista, a mí me gusta su voz, claro, pero porque me gusta la gente que tiene, o sea, no sé, a es mí, bastante complicada y me mola, pero es verdad no, que pero no es también un, pero me refiero a que no es un, cuando era Crema era un chaval muy joven y era muy buen rapero, quiero decir, ahora a lo mejor puede que esté haciendo letras más simples porque es lo que exige el pop, o bueno, esta música tal, en un estribillo pegadizo y tal, pero el reconocimiento en el mundo del rap lo tuvo siempre y es buen letrista, eso que quede claro, y luego aparte compone para otra gente, ¿no? Escribe letras para otra gente. Pero sí, la voz no es lo que decía, ¿no? Sin claro, cantar ni afinar, que escuche toda España. claro, es que no eso no me acuerdo, eso me pasa un poco como con Loquillo en su momento, ¿no? Loquillo tampoco ha sido un artista que haya tenido una voz virtuosa, pero que se sabe mover, se crea su personaje y al final lo peta por el personaje, o sea, ya no por la voz, o sea, Eso es. Y es lo que ha ocurrido un poco ahora también. de hecho, justo me he visto un vídeo hoy que hablaba de si artista o producto, ¿no? El Chombo, no sé si sabes qué Buah, youtuber es. cómo mola, me encanta ese tío, tío. Me encanta. Es un productor de música caribeño jubilado, que tiene una voz súper grave y súper... Vamos, una voz más grave que dice algo y rompe tres cristales. No, bueno, no rompe cristales, pero una voz Tiene muy más grave, potencia muy que potente. mis subwoofers, no te digo más de ese señor. Es el señor que hizo la Y de Dame tu cosita. sí, Es el señor que está detrás de esa canción, pero que antes tiene una carrera previa. Y es como, pues ahora está jubilado y hace vídeos en YouTube. Muy guay, muy sí, bueno, chulos. hace Instagram. Es eso, y estaba comentando de si artista o producto, ¿no? Que producto es el que no tiene a lo mejor un talento como tal y que hace todo lo que le dicen, pero no notas que no notas que es auténtico, que no es un artista que no lleva el arte en las 24 horas de su día Yo creo que al y que final un artista es el que, como el que sí que forma parte de él, ¿no? El arte. ¿Tú cómo ves a Zetangana más? ¿Como un artista de
si él vive más, o sea, tú, por ejemplo, por lo que has estado viendo, ves que tiene... No, no me parece, yo creo que los productos al final son creados por las multinacionales y tienen fecha de caducidad. Y pondría de producto, por ejemplo, Aitana. Con todos mis respetos Sí. a los que les gusta Aitana. Canta muy bien, tiene una voz que ya quisiera hacer tan gana, pero al final no deja de ser, vas a un concurso, tal, eres guapa, eres atractiva, te componen una serie de canciones, luego sacas una colonia, una plancha del pelo, no sé qué, y cuando llegue el día en el que ya no intereses tanto, pues habrá otra y tú vivirás de la música, pues seguramente sí, pero a lo mejor vives de la música de ir a conciertos en pueblos como el mío, ¿no? En el que van, pues, David Civera, cuando ya tal, esas cosas. Las viejas glorias, tío. Hostia. Entonces, lo digo con todo el respeto, pero yo creo que es así, ¿no? Creo que son carreras de que se lanzan muy, muy, muy rápido y que luego caen porque al final esto fruto del marketing. Y no creo que sea el caso de Zetangana, porque obviamente sí, ahora hay mucho marketing detrás, pero él ya firmó de primeras con Sony cuando estaba autoproduciéndose, Sony se interesó por él, estuvo negociando 1 año y medio, creo que fue con ellos, y no dejó que se metieran quiero decir, al final, en cuanto a la composición, la fotografía, no sé qué, son sus amigos de toda la vida los que se lo llevan. Porque es en plan, vale, sí, vamos a llegar a unos acuerdos en los que no os metáis en lo que yo saco, porque al final cuando se meten en lo que haces, pues te lo pueden reventar al fin. O sea, Eso quiero es. decir, te ves comprometido a cumplir con una serie de cosas que a lo mejor no quieres hacer y a lo mejor sí que de golpe generas mucho dinero, pero eso vuelve a bajar. Entonces, yo creo que sí, lo que pasa es que creo que el talento, que como decía antes de Antón, es más la visión global de su obra, ¿no? El saber desarrollar un proyecto muy... que no solamente las canciones, ¿no? Sino que hay un personaje, hay unos tweets, hay unas declaraciones, hay una estética también, una ropa, y ese personaje, digamos, global, o ese proyecto global, que de hecho es que él cuando habla de Zetangana, él no habla de sí mismo como Zetangana, el proyecto Zetangana, ¿no? Y creo que eso es el talento que él tiene, más allá de que luego escriba bien o cante o tal. El talento es un poco saber de quién rodearse, saber dejarse asesorar también y tener una visión bastante global y también, por supuesto, bastante comercial de cómo funciona la industria, intentar entenderla. Yo, de verdad, si queréis conocer la opinión de él con respecto a esto, tenéis que ver la polémica con Jambin y escuchar Por Free, que es en donde dice lo que hace falta es conocer cómo va esto para poder cambiarlo, ¿no? Y le dice, hermano, el sistema está enamorado de ti, el sistema se nutre de gente como tú, los que se creen que están fuera, pero solo están abajo. Es muy duras las barras ahí que le suelta, y es así, porque al final tú te crees que estás fuera, que estás al margen y tal, pero en realidad no. En realidad estás generando mucho movimiento económico que no está yendo a reparar, o sea, no está yendo a ti, sin más. Y bueno, hay veces que yo, por ejemplo, no es mi modelo social y económico ideal, no es para nada lo que está llevando a Zetangana donde está. Pero sí que creo que hay veces que es lo que hay, y a lo mejor tú no estás, no tienes interés en dedicarte a la política o dedicarte a intentar cambiar eso y simplemente dices, bueno, pues yo tengo las herramientas que tengo, no puedo, como decía él en la entrevista, no puedo luchar contra mastodontes, ¿no? Tendré que aprender cómo juegan ellos y jugar sus cartas. Y yo creo que ahí pues está acertado. Muchas veces a la gente le choca porque dicen, pero ¿cómo tú que eres feminista, que no sé qué, de izquierdas, tal, te puedes quitar dando Zetangana? Y digo, bueno, es que no quita lo otro. O sea, puedo señalar lo que a mí no me parece ideal en mi modelo, digamos, de sociedad ideal, ni mucho menos, pero creo que con lo que tiene no le puedo quitar el mérito, la verdad. Es el punto objetivo que muchas veces no tenemos y nos falta a algunos. Hasta que, por lo menos, pues yo que sé, dices, hablas, lees, no lees, no sé, te nutres, te rodeas un poco, te metes, te haces una pequeña inmersión y sale esto y yo no sé. Al fin y al cabo no está tan mal.
Pues no sé si Adri tienes algo más. Llevamos ya 1 hora y 37 minutos. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado esta charla, Nieves? ¿Has estado cómoda? ¿Te ha pasado? Dudé, ya sabes que dudé porque soy madre, pero la verdad que me está prestando mucho y nada, encantada. O sea, a mí en cuanto me das un poco de cuerda ya hablo todo lo que haya que hablar. Así que Ahora, al final lo importante es que hayas estado cómoda, que Claro, han sido unas negociaciones duras. Ya te daremos, me hice de rogar un poco y bueno, tampoco me tal. ya te daré tu correspondiente transacción económica cuando no nos vea nadie. Y nada, y pues muchísimas gracias también a todos por vernos. Hoy han sido unos números Ha sido un impresionantes. programazo, o sea, espectacular. Atraen más a Nieves. No sé si tienes una legión de fans también, pero espectacular. No sé qué habrá sido, no sé quién habrá sido, pero... Más fans o haters, pero bueno, oye, encantado. No, han venido y han hablado. Ha habido gente que venía por Juanito, Sí. pero ha habido gente que nos ha hecho Sí. unas cuantas preguntas. De hecho, tengo una última para ti. A nivel ya un poco más personal. Nos ha preguntado Julio que después del madrileño, ¿volverá al género o al estilo anterior tipo ídolo o Ávida Dollars? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? Ávida Dollars, sí. Pues yo creo que al estilo Ávida Dollars, yo creo que no. Pero lo digo yo porque lo creo, ¿eh? Pero sí que creo que a un disco de rap, de volver a decir, aquí estoy yo, he dejado, o sea, aunque haya dejado el rap tantos años, sigo siendo el puto amo del rap, creo que sí, creo que Crema va a volver, la verdad. Es mi... no sé. Pues que luego los medios no se apunten el tanto, ¿eh? O sea, que aquí la primera fue la compañera día 21 de abril de 2021. Está Aquí registrado. luego vienen los que se suben al carro y se aprovechan de eso. Pues nada más, dicho esto, pues muchísimas gracias, Nieves, de nuevo por haber estado charlando. Espero que haya estado a gusto y bien. Como siempre, a nuestro realizador Adri también le voy a dar las gracias. Paso estamos. Y nada más, la semana que viene, pues ya veremos a quién traemos, porque aquí funcionamos a Vivimos al día. Somos inexpertos en crear hype, pero al menos lo decimos con orgullo y lo mostramos. Así que la semana que viene, estad atentos a nuestras redes sociales que tenéis justo debajo del streaming. En naranjita, en nuestro canal de YouTube. Bueno, esto va para YouTube también. Están también el resto del arte de preguntar que hemos estado haciendo. Y nada, y poco más. Que tengáis una buena tarde. Hay debate hoy de las elecciones de Madrid, así que ¿sí? En la sexta a las 9, así que si os interesa, pues mira, tenéis entretenimiento para echaros unas risas. Sí. Nada, y por mi parte también. Dale, Nieves, despídete. Eso, Nieves, cierra el... Hasta aquí llega el podcast. Hasta luego.